KPMG México presenta Cuéntame de economía. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. La inteligencia artificial ya no solo es una promesa, pero hay algunos datos que reflejan la importancia de saber más allá de las oportunidades, los riesgos que puede representar esta herramienta para las empresas. Por poner un datito, 3 de cada 10 empresas en México ya están implementando esta tecnología y para profundizar en el tema vamos a platicar de esto en Cuéntame de Economía. Yo soy Erendira Reyes, editora de tecnología en Grupo Expansión y está conmigo Nancy Malacara, reportera de empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, muy bien, Ere, muchas gracias. Y también está conmigo un invitado de honor, Félix Moreno. Él es director de Digital Lighthouse en KPMG México. ¿Cómo estás? Hola, Ere, muy bien, Nancy, todo muy bien, muchas gracias. Pues vamos a entrar de lleno al tema porque ya lo decíamos, estamos preparados para implementar inteligencia artificial en el país. ¿Qué es lo que están diciendo las compañías, Félix? Claro, pues si ves con nuestra experiencia, ¿no? Y con los estudios que hacemos, realmente hay mucha intención o mucha energía por hacerlo, pero realmente nos está costando entender por dónde o cómo hacerlo. Uh-huh. Y lo vemos en el día a día con nuestros clientes, e igual con las encuestas y estudios que estamos generando. Entonces, hay mucha efusividad por hacerlo, pero realmente estamos con dudas para saber por dónde hacerlo, cómo hacerlo y qué beneficio nos va a dar. Claro. Es complicado en este momento, pero con buenos pasos. Con buenos pasos. Y bueno, un poquito alrededor de la mitad de las empresas mexicanas están identificando que hay un valor en la inteligencia artificial. Pero ahora sí que lo identifican, pero al ejecutarlo un poquito ya lo estabas diciendo. ¿Lo están identificando bien? ¿No lo están identificando? ¿Qué es lo que está faltando para hacer el clic? Justo. Mira, con la experiencia que tenemos, ¿no? Y lo que vivimos en el día a día, al final el tema de la inteligencia artificial es una tecnología más. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Que la tecnología no es el fin, es un medio. Uh-huh. Entonces probablemente lo que nos está faltando es identificar bien los problemas que queremos resolver. Al final, para tú poder generar valor necesitas resolver un problema, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que consideramos está pudiendo faltar para lograr obtener mucho más valor con toda esta tecnología. Es qué problema voy a resolver, no empezar por la tecnología, que eso es muy complicado a veces. Totalmente. Uh-huh. Eso me parece muy interesante, ahorita que mencionas la palabra valor. Uh-huh. Justo estaba platicando con Ere antes de subir al foro y le decía que no tiene mucho, la edición pasada de la revista, sacamos un artículo donde entrevisto yo a una chica que vende su agencia y mejor se pone a moverle a lo que es inteligencia artificial generativa. Y curiosamente le fue mejor incluso que en su agencia. Ella lo que hizo es crear un sommelier para vender vinos en Guanajuato. Uh-huh. Lo interesante es que logró duplicar las ventas del viñedo y con ese ingreso extra que obtuvo el CEO del viñedo, compró un hotel boutique. Entonces ahora también ya tiene otra línea de negocio además de los vinos, ¿no? Entonces acá lo que me parece interesante es qué uso le estamos dando a la inteligencia artificial, porque por un lado pues le preguntas desde las dietas, lo agarras de terapeuta cualquier cosa que se te ocurra lo pones ahí, ¿no? Y preguntas, y otras personas le están sacando realmente provecho para incluso sacar negocios, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que rescato es que hay que alinear mucho el uso de la inteligencia artificial con una estrategia de negocio para realmente aportar valor, ¿no? Totalmente, sí. Y con este ejemplo que das es bien interesante. Tenemos estas empresas que son un one-man show. Entonces ahí el problema es claro, pues son una persona, la necesidad es amplia, ¿no? Y esta tecnología te ayuda muchísimo. Cuando nos movemos al contexto de una empresa grande, no estructurada, ¿no? Que son típicamente nuestros clientes, es diferente. El problema a veces no es tan claro. Viene la ola, la moda, ¿no? Todo el mundo está hablando de esto y lo quiero poner pues porque lo quiero poner. Pero ahí no está todavía tan claro el problema, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa mucho. Entonces, hay diferentes estudios. Al final, se estaba mencionando si hay una burbuja o no, que literal un estudio del MIT que dice, oye, el 95% de los casos de uso o pilotos están fracasando y están todos muy en el front office. No quiere decir que esto no se pueda usar,
pero ¿por qué no también volteamos a ver el back office? Está mucho más basado en reglas, va a ser mucho más fácil capitalizarlo. Y típicamente las organizaciones tienen muchos retos ahí. Hay muchas cosas manuales, o sea, y ahí puede ser un buen lugar también para empezar. No hay un caso de uso malo, sino siempre y cuando encontremos un buen problema. Pero insisto, o sea, no estamos analizando a lo mejor todo el espectro de lo que pudiéramos hacer con esta tecnología. Me gusta que están poniendo los 2 ingredientes especiales para la siguiente pregunta, porque finalmente lo que sucede es, se está implementando muchísimo en la parte de acciones repetitivas, todos estos puestos que posiblemente pueden llegar a ser más eficientes con el uso de esta herramienta. Pero también el tema, pues, de cómo optimizar el talento y cómo también hacerle entender a las empresas que no todo es ganancia, sino que también hay que reorganizar el talento apoyándose con inteligencia artificial, pero pues para también crear una nueva estructura dentro de las empresas. En este sentido, ¿qué tan conscientes están siendo y cómo están abordando este par de temas en las organizaciones? La verdad que es un gran punto, ¿no? Porque aún que estemos hablando de tecnología, todo recae en la gente, ¿vale? Entonces esto trae diferentes retos. Sí, como bien dices, no todo tiene que ser ganancia. Y entonces estamos hablando de un upskilling de las personas, donde pueden empezar a hacer cosas diferentes y habilitados por la inteligencia artificial. Pero también está el otro lado, donde realmente estamos habilitando a la organización, es decir, a los equipos, para hacerlo de forma correcta, porque esto puede conllevar diferentes retos y hasta riesgos. Entonces, como todo, hay que aprender a usarlo para sacarle un buen provecho y generar un upskilling que te ayude a aprender más cosas, ¿no? Y no solo estar haciendo ya tu trabajo transaccional, puedes moverte a un tema más de co-creación con la inteligencia artificial y generar más nuevas valor. Oportunidades de trabajo. Exacto. Tal cual, sí. Oye, y ahorita que tenemos esto de la antesala del talento, también yo quiero tocar otro tema que es el de ciberseguridad, porque sabemos que el 38% de las empresas en México usan inteligencia artificial generativa, pero solamente el 8% están enfocadas en lo que es ciberseguridad. En ese sentido, ¿qué riesgos hay en el uso de inteligencia artificial con esta realidad? Claro, lo puedes ver en diferentes niveles y el primero y el riesgo más alto, y una vez más, van a ser las personas, ¿vale? Claro. Por eso el tema del habilitar. Entonces, si no damos hacemos conciencia con los equipos de lo que hacen estas herramientas, para qué funcionan, qué implicación tienen, pues bueno, ahí tenemos un cierto riesgo. Todo el mundo lo habla, no decir, oye, las empresas lo quiero prohibir, tampoco es bueno, ¿no? Porque si lo prohíbes van a usar el personal y eso no tiene las salvaguardas que necesitas dentro de un contexto empresarial. Entonces es una línea, ¿no? Todas estas herramientas, hay versiones empresariales que son seguras, que no tienen salida a internet, que consumen los modelos, pero la información queda en la infraestructura de la empresa. Y para esto, ¿no?, hay que habilitar a los equipos. Ahora, si no lo hacemos así y lo queremos limitar y prohibir, la gente va a sacar su celular y va a poner los datos y lo va a subir, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel, ¿no? Obviamente, ya en temas más técnicos, pues hay versiones empresariales, ¿no? Por ejemplo, en KPMG es lo que hacemos. Nosotros imagínense la información de clientes que tenemos, es alta, ¿no? Y tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial que obviamente están alineadas y avaladas por equipos globales, ¿no? Lo que las hace muy seguras. Que no cubre eso, que yo agarre, ¿no?, o alguien de mi equipo y se meta en su celular a revisar algo, ¿no? Entonces, yo creo que el principal riesgo en temas de ciberseguridad va alineado a cómo estamos alineando a la gente y capacitando a la gente. Ahora, más allá de un riesgo, creo que otro reto importante que tienen las empresas es los datos y la manera en cómo están organizados para que se puedan hacer estos análisis. O sea, dices, bueno, ya tengo la inteligencia artificial, ya la tengo implementada de manera corporativa, pero mis datos pues están hechos solo como ellos entiendan. Entonces, ¿qué es también la forma en cómo se pueden estar organizando esta data? Sobre todo también para empezar a ver la aplicación pues en las distintas verticales de negocio que se pueden usar, ya sea, no sé, servicio al cliente, ya sea la parte incluso hasta de hacer más cibersegura a las empresas. O sea, ahora sí que dependiendo de la vertical que quieran, pues ¿qué tienen que ver en la organización de sus datos? Es un punto igual muy importante, ¿vale? Nosotros, como lo vemos, tú puedes tener un enfoque outside in.
Y es decir, cualquier organización, no importando todavía sus datos, ¿no? Puede, ¿no?, contratar una herramienta segura, ¿vale?, y usar un LLM. Y entonces, oye, me hace la minuta y hago más rápido esto, me hace un resumen y eso ahí están los modelos de consumen. El valor que va a tener eso a la organización, pues es cierta eficiencia, pero no es algo transformacional, claro, ni que va a tener un gran impacto. Entonces, si nos vamos moviendo, imagínense una línea hacia la derecha, donde esta tecnología la alineas con el consumo de tus datos, ¿no?, empezamos a generar este tema que se vuelve más inside out. O sea, pongo mis datos para generar valor y poner la inteligencia artificial. Eso hace cosas mucho más transformacionales. Y obviamente ahí también se alinea el tipo de inteligencia artificial que estamos usando, ¿no? Porque sabemos, en el 2022 todos estamos hablando de esto, pero saben, las redes neuronales se definieron en 1943, ¿no? El concepto en el 56. ¿Sí? Y lo que ha avanzado es la capacidad de cómputo, algoritmos, ¿no? Y hoy estamos en el 22 a través de los modelos transformadores, con el estudio de Google, pues se ha dado este boom, ¿no? Entonces también, o sea, cuando usamos nuestros datos podemos hacer predicciones, ¿no?, que a lo mejor es un tema de machine learning. Y entonces hacemos forecast y empezamos a hacer muchas cosas que pueden tener mucho impacto que vienen de nuestros datos. Y claro, para eso la pregunta ni siquiera vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de gobierno de datos, ¿no? Totalmente. Y porque entonces vemos calidad de datos. En el estudio veíamos, oye, ¿qué prácticas de gestión de datos tienes? La primera, pues, calidad de datos, ¿no? La última, de las penúltimas, gobierno de datos. Se ve claramente que somos reactivos. Ya que quiero hacer algo, me pongo a limpiar. Pero para ser proactivos hay que poner el gobierno de datos, ¿no? Completamente. Y tener datos limpios, bueno, y se vuelve un esfuerzo interesante. Pero los datos son, un poquito en conclusión a esta pregunta, los datos son muy importantes para realmente generar un valor más trascendental dentro de la organización. De acuerdo. Ok. Yo veo que estás hablando mucho de machine learning, los datos, y que hay muchas herramientas de inteligencia artificial, porque sabemos que inteligencia artificial no solamente es Gemini o ChatGPT, ¿no? Hay muchas, pero yo quiero tocar el tema de la capacitación, porque vemos que hay una necesidad de rápido aprendizaje, ¿no?, de rápido uso de la inteligencia artificial, pero otra realidad es que la tecnología avanza más rápido que los planes educativos. Y ahorita vemos que hay escuelas, tanto públicas como privadas, que ofrecen ya inteligencia artificial de una manera transversal, ¿no?, tocando las diferentes materias que dan en alguna carrera profesional. Pero entonces, a ver, ¿cómo conectar con la idea de que aprender inteligencia artificial ya es necesario y se ha vuelto una habilidad no solo técnica, o sea, ya es una habilidad indispensable que te está marcando también la pauta de hacia dónde tienes que moverte, ¿no?, hacia dónde moverte para ser también más empleable? Claro. Mira, en ese tema hay un punto de vista que adoptamos en KPMG y un concepto que nos gusta. Al final esto viene de Anthropic, que es el spin-off de OpenAI, pero hay un concepto que se llama AI Fluency, ¿vale? Y básicamente significa pues qué tan hábil eres con inteligencia artificial. Así como en los trabajos tienes que hablar inglés y ser fluido en inglés, pues tienes que ser fluido con la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que eso es muy relevante, y para eso hay que entender qué tipos de interacciones tú puedes tener con la inteligencia artificial. Claro. La interacción humana, tú puedes automatizar tareas, es evidente. Tú puedes aumentar, es una colaboración con la inteligencia artificial para generar algo. Y tú también puedes tener agencia, ¿no? Un término en inglés, agency, es cómo la inteligencia artificial puede decir por ti, bajo parámetros que tú como humano le estás dando, ¿no? Entonces, bajo esas interacciones es importante entender, primero, ¿para qué sirve una herramienta de inteligencia artificial? Bien importante, ¿no? Segundo, ¿cómo le pregunto a la herramienta? ¿Qué contexto le doy? ¿Qué también información le doy? El siguiente elemento es ¿cómo voy a hacer un discernimiento de si lo que me dice es correcto o no? Y ahí se hace un loop, ¿no? Tú puedes estar probando, decir, oye, esto que te pregunté está bien, esto no. Puede haber alucinaciones, ¿verdad? Y el último elemento que es bien relevante es el tema de transparencia, ¿no? Y decir, oye, pues esto lo hice apalancado con inteligencia artificial y me hago responsable. Porque algo de los riesgos que pasa es la gente en los trabajos, los usos displicentes de esta tecnología, pues hace copy-paste y lo mandan y o sea, imagínense si hacemos nosotros eso con un cliente, pues no se puede, ¿no? O sea, es una gran herramienta, pero obviamente tengo que
entenderlo. Y es el concepto human in the loop. Y es muy relevante. Entonces, en temas de educación, para nosotros es como el inglés. Claro. Tienes que hablar bien AI, ¿no? Ahora, un poco profundizando en esta parte, finalmente lo que empieza a suceder en temas de transparencia, en temas de cómo estás manejando los datos, está muy relacionado con lo que mencionábamos antes en gobernanza y también en un concepto que me parece muy importante poner aquí, que es el de ética. ¿Cómo justo pues llevar estos conceptos a toda la organización, que no solamente sea un tema de líderes, porque es algo que los líderes están siendo más conscientes, ya es más fácil encontrar voceros que te estén hablando de gobernanza de datos y demás, pero que ahora sí todos los participantes, como sucede en algún punto con ciberseguridad, que ya todos ubicaban qué es un hackeo, qué es un phishing, qué es estos conceptos, pero que hablen ya de temas pues éticos y de transparencia con la inteligencia artificial. Sí, es un tema bien importante. ¿Y por qué? Porque al final se vuelve un tema cultural y organizacional, no depende de los líderes, pero se le tiene que poner muchísima intención para el uso correcto. Y regresamos al tema. Para esto hay que habilitar a la organización con base en pues capacitación, ¿no? O sea, hablando cliente cero nosotros, o sea, tenemos cursos obligatorios, ¿no? Sí. O sea, y tengo un tiempo para hacerlos. Para yo tener acceso a mis herramientas de inteligencia artificial, tengo que tomar un curso, tengo que pasar un examen, ¿no? Y entonces ahora nosotros tenemos un concepto que se denomina Trusted AI, ¿no? Es la confianza en la AI. E igual, ¿no? Tengo que hacer un estudio otra vez, un curso, disculpen, largo, ¿no? Y muy, muy interesante al final, pero pues son cosas que se vuelven obligatorias. Entonces ahí es la cultura que tú pones, ¿no? Claro. Los lineamientos, las políticas para que esto se absorban, porque pues nada más de decirlo, como bien dices, solo el líder, no, se tiene que permear. A toda la organización, sí, completamente. Hay casos que podríamos, digamos, replicar. Sabemos que no hay como tal un marco regulatorio para todas las empresas, ¿no? Pero sí hay algunos avances en sectores como el bancario o el fiscal que ya tienen como alguna pauta. ¿La hay o cómo podrían las empresas saber hacia dónde dirigirse en términos de marcos regulatorios? Sí, lo que más existe es tema de datos, ¿no? De datos personales, por ejemplo. Pero eso es un muy buen approach hacia estos temas. Y como bien lo mencionas, cada industria tiene una industria de consumo, un CPG, no es tan regulada como claramente una bancaria, ¿no? Claro. Entonces, si lo alineas y eso te va dando cierta apertura. Pero sí, como bien dices, todavía no hay regulaciones ni políticas que hablen específicamente de inteligencia artificial, pero sí se pueden alinear a marcos, ¿no? que existen, como esto que hablamos de Anthropic. Obviamente en KPMG tenemos varias formas de abordarlo, ¿no? Y de cómo poner lineamientos, etcétera. Entonces, eso lo hacen muy bien, siempre alineados a tu industria, ¿no? Lo que te permiten, no te permiten. Ahora, vamos a empezar justo a cerrar este episodio y vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial, pues se ha vuelto como incluso un temor dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Y aquí más bien lo que me gustaría es que ahondáramos en las recomendaciones que les darías para que justo sean más habilitadores en el uso de inteligencia artificial las compañías y que pues de esta forma puedan aprovechar este uso. Claro. A nosotros nos gusta mucho aterrizarlo esto con tres pasos, ¿no? El primero es intención. Uh-huh. Y intención significa realmente hacerlo y no delegar. O sea, sí, ahorita hablábamos de los líderes, pero los líderes tienen que ser dueños para permear. Entonces esto es algo de los líderes que tienen que asegurarse que baje. Y los líderes usándolo. Porque también hablan y no le han ni picado, ¿no? Eso también no es suficiente para aprender, hay que usarlo. Entonces vamos a hablar un punto intención, ¿no? Y para eso hay que tener un ownership y esto no se delega. Uh-huh. Se permea pero no se delega, ¿no? El segundo es el enfoque en el valor. Y con eso hay una frase que pues, es de carácter popular, pero nos encanta y es: enamórate del problema, no de la solución. Okay. Es dónde está el valor, dónde está el problema. Uh-huh. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Les decía, en mi experiencia, en la carrera que tengo en todos los temas digitales, pues siempre hay unas olas, ¿no? Y
Entonces había Robotic Process Automation, ¿no? RPA, y todo lo que querías ver robot. Tenías un martillo, todo esclavo, todo con robots. Pues a veces no tocaba un robot, ¿no? Y así vamos viendo estas evoluciones. Entonces, suena simple, pero se nos olvida, ¿no? ¿Cuál es el problema? Enamórate del problema, no de la solución. Y el último punto, el tercero, es hay que habilitar. Y habilitar significa no es solo darle herramienta, tan malo como no darla, ¿no? Uh-huh. Entonces es cómo realmente habilitas a los equipos para que lo puedan usar. Y hay temas de capacitación, temas de entrenamiento, qué hace bien, qué no hace bien. Y para eso también nos gusta mucho decir una frase, ¿no? Y decimos, para usar la inteligencia artificial, primero hay que usarla natural. O sea, tienes que saber qué le estás preguntando, tienes que discernir si lo que te está diciendo está bien, ¿no? Entonces, con estos 3 pasos, vemos que es una gran forma de tener una alineación hacia una estrategia de cómo abordar, ¿no? Yo quiero cerrar preguntándote algo. Hay una frase, ya que estás hablando de frases, que ya se está popularizando. Y es que la inteligencia artificial no va a venir a reemplazar a los humanos, pero sí el humano que la sepa utilizar es el que te va a reemplazar a ti. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es completamente acertado. La verdad, para mí, en mi experiencia, ¿no? Lo que hemos visto, ha habido olas, pero esta sí parece ser la más transformacional, ¿no? Yo típicamente cuento, ¿no? Y en esta analogía digo, pues tengo 37 años y yo no me imagino a mi papá trabajando sin una computadora. O sea, y es bien interesante, ¿no? Yo digo, no lo entiendo. O sea, yo ya sin un mail, sin las herramientas de comunicación, pues ¿cómo le hacías, no? Tu teléfono, tu libreta. Yo creo que la siguiente generación, todavía no tengo hijos, pero supongo que cuando los tenga me van a decir qué hacías con tus Exceles y tu Word y ahí tú haciendo tus presentaciones, ¿no? Ya buscando en Google. Exacto, ¿qué hacías googleando, no? Así, tus links azules, ¿no? O sea, todo eso ya no, pues no, seguramente va a cambiar y no va a cambiar, está cambiando. Y bien mencionaban ahorita un poco la educación, ¿no? Alguna vez que tuve la oportunidad de dar una plática de esto en una universidad, me decían, ¿no? Y pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿y cómo me van a hacer un examen? Y pues sí, eso va a cambiar. Pero lo que creo que sí, todavía no sé qué tan cerca estemos, es la interacción humana y la conexión humana es lo que más va a valer. Y bueno, un poco para cerrar, estamos hablando de un estudio que de hecho tiene KPMG. ¿Dónde lo pueden encontrar? Y obviamente, pues, ¿dónde pueden llegar a resolver sus dudas los que están viendo Cuéntame de Economía ahorita? Sí, claro, sobre todo en nuestras redes sociales de KPMG y nuestra página de internet, que es kpmg.com.mx. Ahí pueden encontrar toda la información y nuestros contactos para resolver cualquier duda que tengan. Perfecto, pues pueden dejar justo sus comentarios en este episodio. Y bueno, muchas gracias Félix, muchas gracias Nancy por estar hasta ahora. Esperemos que justo deje de ser una promesa y que la implementación de inteligencia artificial sea lo menos riesgosa posible, porque también es imposible tener 100% salvaguardado toda la decisión que tome una empresa. Lo ideal es ir lo más preparados posibles. Pero muchas gracias a ambos. Gracias. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.